Hoy recibimos al vicepresidente de ANON, a Pedro del Prato, que nos va a contar la realidad de las ONG uruguayas y también esas reuniones que tuvieron desde ANON con integrantes de todas las fórmulas que se postularon para las elecciones del pasado 26 de octubre. Pedro, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias Mariano por recibirnos. Bueno, un gustazo tenerte con nosotros. ¿Qué candidatos los recibieron primero? ¿Con qué candidatos se reunieron? Sí, en principio estuvimos con los 4 partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Nos recibió Pablo Mieres, el único candidato específicamente que nos recibió. Sí, después nos recibió Raúl Sendic y Marina Arismendi por el Frente Amplio, Germán Coutinho y Robert Silva por el Partido Colorado y el asesor en políticas sociales Óscar Silveira por el Partido Nacional. Bien, ¿cuál es la inquietud que les trasladaron ustedes? O sea, ¿por qué pidieron las reuniones? Bueno, nosotros hace un tiempo estamos trabajando sobre lo que es el marco jurídico de las ONG. Entonces, a partir de un estudio regional que hicimos junto con las otras plataformas regionales de organizaciones no gubernamentales, una de las cosas que veíamos como una debilidad es el marco jurídico que un poco rige las asociaciones civiles, particularmente en Uruguay. Hay, te diría, 17.000 instituciones, asociaciones civiles sin fines de lucro que están registradas en el MEC, de las cuales, por ejemplo, ANON agrupa a 100 de estas organizaciones. ¿Y hay 17.000 inscriptas? 17.000 inscriptas, que justamente ese es uno de los temas que queremos trabajar. La diversidad es muy amplia. Entonces, asociaciones civiles, cuando hablamos de asociaciones civiles, estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de iglesias, estamos hablando de organizaciones barriales, sindicatos, todo este grupo de organizaciones. Pero para un club también, una institución deportiva. Sí, también. Todo eso involucra lo que son las organizaciones civiles, por eso son 17.000. Claro. De esas, en realidad, las que se dedican a hacer actividades más de promoción o de educación, alrededor del 10% son efectivamente las que se dedican a este tipo de actividad. Eso más que nada surge de un mapeo que hizo una de las organizaciones sociales, que es el Instituto de Comunicación y Desarrollo, que hizo un mapeo de la sociedad civil financiado por el Banco de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, que detectó 1.800 organizaciones que son las que trabajan más o menos en el campo de lo social. Entonces, que esas sí serían bien denominadas ONGs. Sí, también ahí, por ejemplo, entran todo lo que son los CAIF, por ejemplo, entran organizaciones de distinto tipo, también movimientos sociales, pero que trabajan por lo menos con fines que persiguen fines sociales y de educación, básicamente. Perfecto. Y, a ver, cuando ustedes trasladan la inquietud, imagino que presentan este informe, ¿no?, que hizo Javier Palumo, que es el abogado de ANON. Javier es consultor de ANON y fue contratado específicamente para Contratado para el estudio. Para este estudio. Bueno, el informe, surge que el marco legal de las ONG en Uruguay está fragmentado e incompleto, si se quiere, ¿no? Y que hay que arreglarlo. Sí. Para eso se necesitan acuerdos políticos y voluntad también. ¿Las personas que se juntaron con ustedes, los partidos políticos, manifestaron esta voluntad, esta intención de hacerlo? Sí, los 4 partidos manifestaron interés, por lo menos preocuparse en el tema, sea desde el lugar que les toque estar, tanto sea desde el Parlamento, desde el Gobierno, con énfasis también diferentes, algunos más en el temas más volcados a lo que es voluntariado, por ejemplo, otros más específicamente a lo que es la promoción y el desarrollo y aspectos educativos de las asociaciones civiles. En principio tenemos un acuerdo. ¿Quiénes se preocuparon más por lo del voluntariado? Por ejemplo, en el caso del Partido Colorado había más interés en la parte de voluntariado, específicamente. Bien. Bueno, y me decías que en general todos estaban de acuerdo. Sí. ¿Y qué prometieron? Por lo menos abrir un espacio de diálogo como para ver qué posibilidades habría de poder empezar a pensar un nuevo marco regulatorio. Igual esto no es nuevo, ya de hecho en el 2006 ya hubo desde el Ministerio de Educación y Cultura una iniciativa donde hubo un grupo de trabajo específicamente trabajando en aspectos vinculados al marco regulatorio de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Bien, este estudio que hicieron en ANON arroja que es incompleto ese marco legal. Algo me decías vos, pero ¿en qué cosas se nota más que es incompleto y fragmentado? Básicamente, fragmentado porque se ha ido
definiendo distintas normativas en el correr del tiempo, dando cuenta de distintos problemas, pero no de una manera articulada y en una única norma. Y también incompleta porque en realidad el marco regulatorio de las asociaciones civiles, como involucra un universo tan amplio de organizaciones, es demasiado poco claro. Tiene una cantidad de lagunas que llevan a una discrecionalidad muy grande de las contrapartes, particularmente del Estado en muchos casos. Entonces, bueno, nosotros justamente lo que decimos es que tenemos que tratar de completar una única norma integral y que contenga todos estos aspectos, tanto de transparencia, de autonomía, de sustentabilidad, de participación ciudadana. Bien, el estudio también señala que existen dificultades cuando las ONG se financian con dinero que proviene del Estado, ¿no? Estaba leyendo justo en el estudio, y la legislación que regula estos vínculos también está ahí en la discusión. ¿Cuáles son esas principales dificultades? Ahí básicamente, por ejemplo, desde lo que son el propio estatuto de las asociaciones civiles, ni siquiera se pide un balance, por ejemplo. Nosotros, al contrario, justamente las organizaciones de la sociedad civil, en eso somos bastante estrictas en general, y en la mayoría todas desarrollamos nuestros propios balances y hacemos nuestras propias rendiciones de cuenta, porque justamente nos parece que es uno de los aspectos que está poco trabajado. Muchas veces justamente cuando se asocia algún mal manejo de fondos a las asociaciones civiles, no tienen que ver tanto con las ONG, por ejemplo, sino más, bueno, por ejemplo, fue lo que pasó cuando en el Cine Plaza se quería instalar una iglesia, por ejemplo, entonces aparecía todo lo vinculado al manejo de los fondos. También con el año pasado, si no recuerdo mal, con el tema del financiamiento de los partidos políticos. Sí. O sea, había como distintos aspectos que hacen al manejo de fondos, por ejemplo, que no están regulados. Y queda muy a la discreción de cada contraparte del Estado si te pide o no te pide rendiciones de cuentas, revisiones limitadas por contador, cómo es el acceso también a los fondos, si es a través de licitaciones públicas o no. O sea, tiene que haber una legislación para esto, ¿no? Seguro. Sí. De todos los partidos políticos que escucharon la inquietud de ustedes, a ver, ¿cuál fue el que demostró más voluntad y que dijo, y hasta que puso plazos, que dijo, esto hay que empezar a discutirlo y a votarlo en tal fecha? No, de hecho plazos ninguno. Ninguno puso plazos. Sí, el interés de empezar a trabajar apenas se instale el nuevo Parlamento en marzo, sí. Tanto el Partido Independiente, el Frente Amplio mismo. Bueno, ahí con el Partido Nacional no eran de las primeras figuras, entonces tampoco de la fórmula las que estaban, entonces bueno, ahí creo que también implica conversarlo más a nivel interno, pero te diría que los 4 dijeron que a partir de marzo están en condiciones de poder instalar algún tipo de mecanismo para poder conversar estos aspectos. Respecto al financiamiento privado de las organizaciones, se cuestiona también el régimen de donaciones especiales, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? O sea, para acceder a las donaciones especiales es también un mecanismo bastante complejo que se hace vía parlamentaria. En realidad hay 2 mecanismos, el de subvención y el de donaciones. Sí. Para cualquiera de esos 2 mecanismos tiene que haber una autorización del Parlamento, tanto sea de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados, depende cuál sea ese mecanismo. Y es un mecanismo que no es muy explícito cómo se accede, o sea, no es para nada explícito cómo se accede. En realidad hay que probar cuál es la importancia que tiene cada organización para la sociedad, para poder estar integrado a esa lista de instituciones que son beneficiarias tanto de las donaciones como de las subvenciones. Básicamente ahí están las universidades, por ejemplo, están algunos organismos vinculados a la salud, por ejemplo la Teletón, o algún otro, bueno, la Pelufo Higgins mismo también, fundaciones más en esa línea. Son pocas las organizaciones de la sociedad civil, más ONGs, que están en esos padrones. Y el régimen de donaciones especiales permite que las empresas que aportan el dinero puedan descontar después el 81% del monto donado en IRAE y en impuesto al patrimonio, ¿no? Sí, Sí, justamente. ¿Eso está en cuestión también o no?
No, eso como un mecanismo no. Ahí es más que nada el acceso. Es Básicamente, cómo acceder. Cómo acceder a esa lista que después te permite poder conseguir estos otros fondos. Bien, bien, perfecto. Hablando solamente de organizaciones no gubernamentales y no de todas las organizaciones de la sociedad civil, que son 17.000, ONGs, ¿cuántas tenemos hoy? No, ONGs te diría, ahí tendría que hacer un poco más de historia. Históricamente han sido unas 300 ONGs las que han estado participando activamente, te diría. De esas 300, bueno, hay 100 que son más o menos socias de ANON. Sí. Después ha habido como un movimiento creciente de muchas cooperativas de trabajo específicas que se han conformado para desarrollar algún tipo de proyecto vinculado al Estado. En eso ha habido como un crecimiento en estos últimos años más importante, un desarrollo más importante. Pero te diría que 150 más o menos son las ONGs activas, que están hoy por hoy operando. ¿Qué implica ser socio de ANON o no? ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Entre las que están en la asociación y entre las que funcionan, por su cuenta. Y bueno, básicamente la ANON es un espacio gremial donde ahí se intenta, un poco defender los derechos y las obligaciones de las instituciones. Tenemos un código de ética que adherimos todas las organizaciones. ¿Cuáles son, por ejemplo, los principios de ese código? Y sobre todo lo que es transparencia, criterios éticos de trabajo, bueno, todo lo que hace al respeto de las leyes, en general, sobre todo lo que hace al respeto de las leyes y el marco jurídico del Estado en sí, y después la intencionalidad de trabajar sobre fines éticos, fundamentalmente. ¿Tratan de captar a las ONG que no están afiliadas? Sí, no es ¿Hay alguna especie de estímulo o algo para que se sumen a ANON? No hay un estímulo específico. El que quiera, es el interés de poder participar. El que quiera y le interesa que se sume. Sí, es así. Muy bien. Pedro, muchas gracias por visitarnos hoy. Por favor, al contrario, gracias a ustedes. Fue un placer.